Listo. Al principio, uy, me metí otra cosa. Al principio puede parecer un poco contraintuitivo. ¿Por qué? Porque es escribir los estilos CSS en JavaScript. Podría parecer extraño, ¿no? Como que, ¿qué problema podría tener esto? ¿Ya? No sé, estoy pensando aquí bobadas, no sé si tal vez llegue a pasar algo con la carga de la página, pues es más difícil que cargue como el script que una hoja CSS normal. Entonces quizá los estilos no puedan ser aplicados en algunos casos como baja conexión o cosas así. Desechones de todo. Yo creo porque tal vez sea más intuitivo de manejar. O sea, porque si lo tratamos como un componente de React directamente y pues simplemente es como llegar y literalmente pasar del componente al elemento, puede ser como que pues como que más dinámico ese manejo. O tocaría hacer como los casos específicos para si un mismo botón tiene varios estilos, ¿no? Tocaría hacer como otro use style para cada uno. Mm. Ok, bueno, uno, no sé, pues las preocupaciones de Payam, eso digamos que todo eso lo maneja Material por debajo. Toda la parte de importar los estilos, o incluso quitarlos cuando ya no se están usando. Eh, de todo eso se encarga pues como Material y ya el propio sistema por detrás. Lo que dijo John, si no le entendí mucho, o sea, no sé a qué se refería. Manejar los estilos directamente en la parte del JS de forma más dinámica. Con las Pero como así funciones más dinámica. ¿A qué te referís? ¿Qué es dinámico? Eso, Como esos dinámico, buzzwords. como que yo puedo pasar, o sea, como yo puedo pasar por parámetro el color que yo quiera entre las opciones, entonces ahí entonces uno la puede tener por predefinido. Entonces simplemente, este botón, quiero que en la parte de estilos tenga este color, tenga este margen, tenga este orden entre los estilos que ya predefiní. Exacto, esa es una de las ventajas. Que por ejemplo por acá ya lo estábamos usando, ¿no? Como que queríamos a este druncito cambiarle el color, ¿sí? A este. Pero entonces para eso nos tocaba usar estilos, o sea, literalmente styles, que son los estilos, ¿cómo es que se llaman? Incrustados acá. Cierto que sabemos que pues por lo general no son como muy buena idea. Al tener el CSS desde el JavaScript, vamos a poder literalmente cambiar los estilos, o sea, cambiar las hojas de estilo a través de JavaScript de forma dinámica. Esa es una de las ventajas. Una de las desventajas es que, pues desde web, ¿cierto? Siempre hemos dicho que no, es que el CSS va en su propio archivo, el JS va en su propio archivo, el HTML en su propio archivo, porque ahora venimos a mezclar, ¿no? ¿Qué opinan de eso? ¿Cuál es la razón para mezclar o no mezclar esas cosas? ¿Ya? ¿Cuál es la razón para qué? Para mezclar o no mezclar eh, estilos, lógica, o sea, JavaScript, HTML. Aquí lo que estoy Tal vez, haciendo es instalar. Mientras no. tal vez como para compartir información, pues como al fin y al cabo JavaScript es el que conoce tipo, pues toda la información de la aplicación entera, como para poder conectar eso con los estilos, tal vez. Ok, sí. En web, en web siempre decíamos que no debíamos, por ejemplo, meter el CSS en el mismo HTML, pues porque para eso existen las hojas de estilo. Y trae ciertos problemas de carga, pero bueno, eso ya, vemos que Material más o menos se encarga de eso. Pero sobre todo porque hay como una separación de responsabilidades, ¿no? Porque la responsabilidad del HTML es diagramar, ¿cierto? Dejar las cosas como
en sus contenedores, decir que esto es un título y esto es un texto normal, decir que es un artículo, lo que sea. La responsabilidad del CSS es, pues ya como la parte más gráfica, ¿no? Que puede ser literalmente de estilos solamente como de color y de como estética, pero también de estilos que me organizan las cosas pues en posiciones y más como cercano a la diagramación. Y la responsabilidad del JS es ya darle como comportamientos a todo eso. Pero en React realmente nosotros no tenemos esa separación. Nosotros no separamos las cosas como en esos tres grandes grupos. Que lo malo de tenerlo en esos tres grandes grupos es que, por ejemplo, toda la diagramación de toda mi página igual queda en un solo archivo. Y todos los estilos de toda mi página, así yo lo separe con SAS y haga pues como otras vueltas, al final queda en un solo archivo. React lo que hace es separar por componentes más que por responsabilidades. ¿Sí? Y si lo vemos, pues los componentes también de alguna forma, cada uno tiene su responsabilidad, ¿no? O sea, que lo estemos separando por componentes no quiere decir que no lo estemos separando también por responsabilidades, solo que lo más importante son los componentes. Entonces, por ejemplo, la responsabilidad del drum es pintar el rectangulito este que supuestamente es un tambor, ¿no? La responsabilidad del drum creator es pintar el formulario que me sirve para crear el drum, que es como estos inputs de por acá. Okay. Pero ya dentro de un componente, yo puedo tener cosas más o menos mezcladas. Por ejemplo, aquí estamos mezclando cosas de lógica. ¿Sí? Esto es lógica, esto es código JavaScript, que no toca como nada directamente de HTML, pues, o de diagramación o de estilos. Esto es pura lógica. Pero aquí en este mismo archivo tenemos esto que es JSX, que es diagramación, ¿cierto? Es como lo que sería el HTML en una página normal. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es realmente tener es como todo el componente, incluyendo la lógica del componente, la diagramación del componente y los estilos del componente, pues aquí mismo realmente. Todo en JavaScript. ¿Sí? Igual nosotros podemos separar los estilos en otro archivito, pero van a seguir estando en JavaScript, que es como lo más importante. ¿Sí? ¿Sí tiene sentido eso? Sí, es como, pues ya, pues para, como lo estoy viendo, es ya literal la división, ya ahora sí por componente que hace React, porque ya no hay esa subdivisión después del componente, pues las tres responsabilidades básicas, sino que ya es un comportamiento y ya. Exacto. Claro, además es que piénsenlo así. Si yo tengo un componente, ese componente solo me sirve completo. O sea, digamos que yo tuviera este componente del drum. ¿Este componente me sirve sin sus estilos? ¿O me sirve sin su lógica? Ok, No necesita, él es como parte de todo, o sea, necesita todo para hacer lo que... exacto. No habría ninguna razón para yo. No, es que yo quiero solo los estilos. Yo quiero todo el componente. Por eso es un componente. Es una cosa que yo dije que va a ser reutilizable y es una unidad. ¿Ya? Entonces, sí hay una separación de responsabilidades interna, pero yo no me la voy a poder como llevar por allí como aparte, sino que pues es un componente, es una unidad, pues, indivisible de alguna forma. Y que todo esté en el mismo lenguaje en JavaScript va a tener una cantidad de ventajas. Entonces, ya vamos a ver. Bueno, ya instalé Material, que voy a volver a iniciar esto. Y vamos a probar si quedó instalado esto. Entonces, ¿cómo podemos probar? Por ejemplo, podemos poner un botón por ahí, a ver si se ve un botón así como los de aquí. Entonces, por acá tenemos estos botones. Esos botones están en el Drum Creator, si no estoy mal, ¿cierto? Por acá tengo estos botones, que son botones de HTML común y corriente, ¿cierto? Recuerden que cuando las cosas son en minúsculas, son etiquetas de HTML. Para que algo sea un componente, tiene que tener mayúsculas, ¿no? Entonces, vamos a cambiar todos estos botones por botones de Material. Entonces, literalmente va a llegar y va a decir botón con B mayúscula.
Si solo lo dejo ahí, pues me va a decir que no lo encuentra. Estoy esperando a que me ponga el error. Listo. Entonces, obviamente no lo va a encontrar. Entonces, control espacio. Y aquí está. Los modules, material UI. Entonces le digo que sí para que lo autoimporte. Y ahí ya debería funcionar y debería tomar como las configuraciones por defecto. Entonces vamos a ver. Ahí está compilando. Seguramente como es la primera vez que está usando todo esto, se demora un poco más. Entonces, miren que ahí ya cambió. Pues quedó como con las configuraciones por defecto, que es este botón que casi no se nota. Entonces, ¿cómo lo ponemos? Digamos que si lo queremos poner así primary, entonces le tenemos que poner este color primary. Y si lo queremos así como que se ve el contorno, tenemos que decirle que la variante es contain. Porque él por defecto creo que la variante es texto, si no estoy mal. Variant, creo que por defecto la que le pones es este text. Pero le podríamos poner, por ejemplo, outline para que lo ponga con una linecita. ¿Sí? O contain para que lo ponga relleno. ¿Listo? Y con el color, pues controlamos cuál es el color. Y aquí tenemos ciertas opciones que vienen del tema. Por ejemplo, primary, entonces lo voy a poner con ese azul, que es como el color primario de este tema. ¿Sí? Entonces, material está funcionando ahí. ¿Tiene sentido? Sí. Y ese tema se puede setear como, este es el color primario, este es el secundario y todo eso. Claro. Ya vamos a ver eso, pero entonces primero, ahora miremos cómo nos ayuda esto también a manejar nuestro CSS más áspero. Entonces, bueno, aquí solo usamos un componente, pero no le hemos modificado nada de su CSS. Ahora lo que vamos a hacer es realmente no usar un componente de material, sino como convertir estos estilos a una hoja de estilos. ¿Ya? ¿Cómo hacemos una hoja de estilos? Entonces por acá estaba. Por acá estaba, pero esto no nos va a servir de una. Este así no nos sirve, porque nosotros estamos usando TypeScript. Para TypeScript hay que agregar otra cosa que no recuerdo dónde es que se encuentra por acá. No recuerdo dónde es que se encuentra por ahí, pero yo lo tengo en un el normalito era use styles, make styles. Para usarlo en TypeScript hay que ponerle este create styles demás. Y aquí podemos utilizar un tema. ¿Vale? Esto pues como lo utilizo tanto lo tengo ahí en un snippetcito. Entonces voy a importar estas tres cosas. Las tres vienen de material. Bien, aquí quedaron estas tres. Vienen de material core. Con esto, lo que yo voy a poder hacer son clases. Esas clases son dinámicas y yo puedo utilizar el tema, que es algo que está compartido en toda mi aplicación. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, esto es una clase. En este caso yo le estoy diciendo que voy a tener como una clase que va a ser root. Yo podría tener otra clase que fuera, por ejemplo, btn. Y otra clase. Otra. ¿Sí? Aquí realmente pues solo tenemos un elemento, entonces seguro que solo necesitamos una clase. Pero yo puedo tener pues igual varias clases en esta que sería más o menos como mi hoja de estilos propia de este componente. ¿Ya? Pues aquí vamos a dejar solamente esta clase. Esto se le puede poner como uno quiera. Por lo general uno le pone root al elemento principal del componente, o sea, como el elemento más grande que tiene todas las otras cosas adentro. Pero eso es pura convención, le pueden poner lo que sea. ¿Listo? Entonces, root.
¿Y cómo se utiliza? Este use styles, miren que se llama use. ¿Qué quiere decir eso? Que es un hook. Todo lo que diga use es un hook. ¿Sí, ok? Entonces, si es un hook, tiene todas las otras reglas de los hooks, que es que no se puede usar dentro de un if o después de un if, y tiene que estar siempre directamente dentro del componente. ¿Cierto? Entonces, aquí lo que hace usualmente es decir const clases es igual a use styles. Uy, aquí, ¿qué les digo? Use styles. ¿Listo? Cuando yo hago esto, él lo que va a hacer es transformarme todas estas clases que yo escribo acá ya realmente en código CSS de verdad. Y me las va a poner en estas clases. Esto al final es un objeto que tiene por dentro los strings, simplemente. Si nosotros venimos aquí, hacemos un console log de clases, realmente lo que vamos a ver no es CSS, va a ser simplemente unos nombres de clases. Miren, esto es root, que es lo que le pusimos acá, root, ¿cierto? Y es con lo que lo vamos a poder usar. Él me está diciendo que lo transformó en este nombre de clase dinámico. MakeStyles root 1. Es un nombre de clase dinámico. Entonces, si ustedes han notado que hay, sobre todo aplicaciones web, o sea, los sitios más complejos, las clases no son clasecitas normalitas como las que uno usa en web, ¿cierto? Mi contenedor, no sé qué, sino que son como cosas ahí medio rebuscadas, ¿no? JRX1. ¿Alguna vez han visto eso? Sí, Nunca se han y que topado con con una interacción eso cambian, ya no tiene JRX, sino que tiene otra cosa. Y no me parece, no sé. Ajá. Eso mismo está pasando aquí. Básicamente todos los nombres de las clases son dinámicos. Cuando yo voy a utilizar la clase, yo no puedo utilizar makeStylesRoot1 porque en cualquier momento eso cambia. Yo lo que utilizo es el root, que es el que no va a cambiar. Pero el root es solamente una variable, lo que importa realmente es lo que él lleva adentro. Esa generación él lo hace automático, o sea, él está gestionando sus estados de cada vez que alguien le hace un create styles y le asigna un valor. Todo eso es automático. Ok. Listo. Entonces, ¿cómo se utiliza eso? Digamos que a este div, entonces le vamos a poner esta clase. Entonces la usamos como una clase normal. Si tuviéramos una clase normal, le decimos className igual a, y aquí el nombre de la clase, ¿cierto? Entonces aquí es donde debe ir ese nombre de la clase. El nombre de la clase, de nuevo, no es root. O sea, root es el nombre que le estamos colocando acá nosotros, pero al final no va a ser el nombre de la clase. El nombre de la clase es este, makeStylesRoot1. Nosotros no debemos saberlo, simplemente lo que quiero que vean es que no ponemos el string root, sino que le decimos classes.root. Clases es esto que viene de useStyle y aquí van a estar pues todas las clases que nosotros vamos haciendo. ¿Sí? De esta manera. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. Si hacemos eso, vamos a ver que ahora, si seleccionamos este mancito, miren que aquí tiene esa clase. Class, miren que aquí ya cambió incluso. Ya no es, ahorita era makeStylesRoot1, ahora es el 2. Que ya cambió y no hemos hecho realmente ningún cambio. Pero eso es así de impredecible, o sea, ¿Sí? no hay una manera de saber por qué cambió de una a dos. Yo creo que la razón por la que cambió es por el hold reload. Y yo creo que él simplemente apenas utiliza una clase, le asigna un identificador. Pero es que lo que se tienen que dar cuenta es que no es importante saber cuál es el Sí, nombre es de la solo, clase, ¿no? es como un UID ahí automático. Exacto, no importa cuál sea el nombre de la clase. Y esto nos entrega varias ventajas.
sobre todo como de seguridad, de que alguien no pueda hacerse un robotcito que fácilmente vaya y scrapee nuestra información o haga como interacciones que nosotros no queremos que pasen, porque no van a poder confiarse de que las clases siempre sean las mismas, por ejemplo. Bueno, entonces tiene esta clase, y esta clase, pues nosotros no le pusimos ningún contenido. ¿Ya? Entonces por eso pues aquí no estamos viendo nada. Entonces ahorita vamos a ponerle algo. Digámosle que, ¿qué le ponemos? Box Shadow. Pues miren que algo muy áspero es que nos vaya a autocompletar una cantidad de cosas. Entonces, por ejemplo, un Box Shadow, pues o lo que sea que yo empiece a escribir, me va a ayudar pues como a autocompletar. Entonces aquí básicamente tenemos la infinidad de reglas de propiedades CSS que existen. Y él se encarga de hacer el prefix por abajo, como Exacto. WebKits y todo eso. Ajá. Él me da la posibilidad de hacerlo si yo quiero, pero por debajo él también hace los prefijos automáticos. Entonces, bueno, box shadow, digamos 2 píxeles, 2 píxeles, 5 píxeles. Y ahora, miren que tiene una bella sombra. Y si vemos acá, miren que ahora la clase MakeStylesRoot3 tiene ese box shadow. ¿Bien? Miren que esto es una clase literal, o sea, esto es CSS. O sea, es una hoja de estilo CSS que tiene que estar en algún sitio. No es como estos estilos de acá que están escritos directamente aquí, como embebidos, sino que esto es una hoja de estilos. ¿Ya? Si nosotros nos vamos por acá al head, creo que es en el head donde la pone. Nos vamos por acá y la buscamos. Aquí está, miren. ¿Sí? Make Styles Root 3. Todo este sistema se encargó automáticamente de crear la hoja de estilos y ponerla aquí en el head. Y esos de arriba eran los otros, cuando era root 1 y root 2. Yo creo que si recargamos, se Ajá. vuelve a... Queda Se uno debería solito. devolver al 1. A ver, ahora para la clase. Sí, 1. Sí, puede ser lo que vos decís, ya que aquí ya no están esos otros pasivos. O sea, están creando era pues, por comportamiento de React que no recarga ahí como todo, sino el componente, entonces vuelve y lo... Eso no es de React, eso es de Webpack. Pero sí, bueno. eso es. ¿Listo? Miren aquí, esto se está mostrando porque hace parte de este componente y este componente se está renderizando. Si yo en algún momento me voy a un sitio en el que este componente no se renderice, esto debe desaparecer. Lo que pasa es que creo que no tenemos ningún punto en el que no se renderice. Y creo que cuando yo finalizo, igual lo tengo acá. Entonces, no vamos a poder ver esto, pero lo que podemos hacer es hacer unos estilos en el Drum Creator. El Drum Creator es el formulario y cuando yo estoy acá en el Drum Kit, no estoy viendo el formulario, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, hagamos unos estilos aquí en el formulario para mostrarles. Voy a copiar esto. Usualmente los pongo acá al final, o si ya se vuelven muy grandes, igual esto lo pueden poner en un archivo aparte. Por eso también es chévere uno tener una carpeta para el componente. Pues podrían tener los estilos ahí mismo en la carpeta. Y los estilos me refiero a esto, al use styles. ¿Sí? Profe, pero entonces, ¿eso también se pone en un archivo TCX? TS. Ok. Pues se podría poner en un TSX, pero no es necesario. Pero sí en un TS. Vale, hagámoslo así. Entonces lo pongo acá. Aquí sí podría ser importante cambiarle el nombre a esto. Esto es un nombre de variable, o sea, puede ser cualquiera. Pero sobre todo para que en los imports no nos vayamos a confundir, porque vamos a terminar con una cantidad de constantes que se llamarían igual. Entonces habría que decir como export const use styles drum creator, por ejemplo, para luego poder importar y estar seguros de que estamos importando el que para eso.
Entonces, Drone Creator, aquí en la carpeta Drone Creator, use styles Drone Creator.ts. Listo, y ahí ya puedo importar este make styles y el tema. Y esta vuelta acá. Create styles. Listo. Y a esto, entonces pongámosle, ¿qué le ponemos? Pongámosle un border de 3 píxeles solid red. ¿Listo? Y este use styles Drone Creator, entonces lo usamos acá. En el componente Drone Creator. Usualmente esta es la primera línea que yo pongo siempre en los componentes. Listo, sorry. Entonces, lo mismo, const, clases, use styles Drone Creator, lo importamos de allá del otro lado, del otro archivo, y listo, lo usamos de la misma forma. Entonces, lo chévere es que pues, nos quedan acá como en la misma carpeta. Y es como el cambio de nombre, en vez de use styles, normalito, es para que, digamos, que no se nos vaya a confundir luego, por decir algo que yo que sé, por acá tengo un use style, es que yo no vaya a importar este Drone Creator por error. Ya, es como más difícil irse a equivocar si aquí dice Drone Creator, en vez de que si era solo use style. Sí. Bueno, entonces estamos acá en el Drone Creator y vamos a decirle que todo este div va a tener la clase clases.root. Él también me autocompleta cuáles son las clases que yo dije que tenía. Los root, porque yo aquí dije que tenía root, pero si yo tuviera otra, cuando la voy a usar acá, pues él también me va a decir, bueno, tener root, y tener otra. Pues vamos a ver. Aquí está aplicada esa clase, miren. Aquí está, make styles root 3. Aquí está ese estilo. Y si la vamos a buscar, por acá tiene que estar. Aquí está, miren. Make styles root 3 con el border 3 píxeles solid red. Está porque en este momento ese componente se está renderizando. Pero si en algún momento yo me voy, aquí cuando le den finish, este componente creo que se deja de renderizar, ¿cierto? Este solamente se renderiza, el del Drone Creator solo se renderiza aquí en el formulario. Si le doy finish, se deja de renderizar, pero además ya no necesita esa hoja de estilos, entonces esa hoja de estilos tampoco está más. No, esta es otra, porque era... Antes estaba acá. Me hizo quedar re mal. ¿No son de esos dos cuadritos que tienes ahí? No, no, porque aquí debería ser... Bueno, no sé si es por este... A ver, aquí tenemos una y dos. B. Gaby comía mojos que él la quitaba literalmente, pero no está quitando. Porque es esta. Y bueno, lo estaba mintiendo horriblemente. No, pues, no las está quitando. Bueno, pero al final lo que es más importante es que cada clase, cada hoja de estilos tiene unas clases con nombres totalmente dinámicos. Es decir, que va a ser imposible que dos clases se lleguen a, pues, a pisar, ¿sí? Se lleguen a compartir, que es la razón por la que usábamos como el BEM y teníamos que como usar estas estrategias para que las clases no
no se comparten, pues no haya como cosas extrañas. Me parecía que él quitaba también el estilo. Sí, sí, tiene sentido eso. Vamos bien hasta aquí. Sí, pero podemos otra vez como mirar el flujito para Pues sería no perderlo. hacia el final. Hola. Mejor, sí. ¿Cuál sería el final? ¿Sí tiene sentido entonces hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Continuamos? ¿Todo bien? Eso. No sé, todo así. ¿Qué? Bueno, entonces, ahorita sí vamos a ver qué otras cosas nos permite esta forma de escribir. Por ejemplo, acá. Por ejemplo, acá teníamos que el ancho depende de una propiedad. Lo mismo que el alto, lo mismo que casi todo, ¿cierto? Incluso el borde también depende de una propiedad, ¿no? Si está en true, le ponemos esto, y si no, pues le decimos que no tiene nada. Estos en este momento están quedando como estilos embebidos. O sea, literalmente está aquí en style, width, no sé qué. Si los quisiéramos pasar acá, entonces, por ejemplo, podríamos decir que listo, que el ancho, si le ponemos que es 200, pues él me lo va a transformar en 200 píxeles. Miren, aquí está, 200 píxeles. Este de acá pues lo están sobreescribiendo. ¿Cierto? O sea, solo le ponemos el número y él nos pone ahí el píxel. Pero, pues justamente queremos es que sea dinámico. Ya. ¿Cómo le pasamos propiedades a esto? Se las podemos pasar acá adentro. Puede recibir un objeto de propiedades, como las llavecitas de objeto, y lo que sea que yo le pase aquí, él lo va a poder utilizar acá en los estilos. Entonces, digamos que yo le paso que el ancho es 200, pues, o lo que sea. Vale, 500, para que sea un número diferente. Y me toca decirle como entonces root.width o algo así. O él ya sabe que es el ancho del root. No, él, cuando yo se lo paso, yo no se lo estoy pasando a un sitio específico. Yo estoy pasando una propiedad y el que lo necesite acá, ya sea en root o en donde sea, lo pide. O sea, no Ah, es ya. que no es desde acá que yo le digo dónde lo va a usar, sino es Sino desde que él acá. desde allá dice dónde lo usa. Ajá. O sea, lo recibe Entonces, y dice dónde lo usa. exacto. Entonces aquí lo que va a pasar es que esto puede ser un número, o por ejemplo el shadow puede ser un string, o pueden también ser funciones que devuelven un valor. Este número lo voy a reemplazar por una función que va a devolver un valor. ¿Ya? Esta función recibe estas propiedades. O sea, si yo aquí le digo, por ejemplo, props, ¿sí? Por acá le puedo decir props.put. ¿Listo?
Aquí voy a tener problemas de, ¿cómo es que se llama? De tipado. ¿Ya? Pues, digamos que una fácil sería simplemente venir aquí y decirle que esto es any. Pero pues realmente lo mejor sería tipar las propiedades que necesiten los estilos. Pues, dejémoslo así con any y ya lo mejoramos. Entonces miren, aquí lo que dije es que al useStyles le paso un objeto que contiene width, que es un número, y acá el width le digo que en vez de ser solo un número normalito, depende de una propiedad. Entonces, recibo las propiedades y ahí puedo sacar el width. Si nos vamos acá, ahora dice es 500. ¿Bien? Y que incluso me lo separó en dos clases diferentes. No sé el por qué las separa, pero sí cuando yo empiezo a utilizar estas propiedades dinámicas, lo hace como en una clase diferente. Profe, y él es, por ejemplo, el width, ¿él recibe solo números? No, Porque si uno le quiere decir, uno le puede pasar el string directamente que sea px o sea, y él lo sabe. Ah, ok. por ejemplo, 100% o 30M, cualquiera me sirve. Pues. Sino que si yo le paso un número, él automáticamente me pone el px. Sabe que es px. Okay. Entonces, por ejemplo, acá pues no sería un número así normal, sino que sería justamente esto que tenemos acá. Diámetro por ese multiplicador, que tendremos que ponerlo acá arriba. ¿Cierto? Entonces ahí me pondría el mismo valor, miren. 300 píxeles, que es el mismo que tiene acá. ¿Sí? Entonces, básicamente podríamos coger todo este objeto y en vez de tenerlo acá, pues lo que tenemos es acá. Voy a borrar esto y podemos borrar este de acá. Entonces básicamente le vamos a pasar unas propiedades con todo esto de acá. Acá, por ejemplo, de pronto no debemos pasarle border top o de pronto no debemos pasarle background color. O sea, aquí ya no es importante que estas parezcan CSS. O sea, no tiene que ser background color, border top, sino que más bien le pasamos solo las propiedades. O sea, le pasamos solamente shell color, que sabemos que ese es el que luego transformamos acá por background color. Props, any, props.shell color. ¿Sí? O sea, en estas propiedades no es importante a dónde llega. Digamos que en este momento llega al background color, pero luego podemos decidir que ya no es el background color, sino el border color, por decir alguna cosa. ¿Sí? O sea, las propiedades deberían llevar únicamente los datos, pero ya en dónde queda como transformada CSS ya debería depender de sacar el build style. Lo mismo aquí este head color. Deberíamos pasarle únicamente es la variable head color. Y acá, aquí sí decir, listo, es que el border color lo voy a usar con props.getColor. ¿Sí? ¿Entienden esa parte? O? Ve, profe, pues yo no entiendo una cosa y es que él identifica que son propiedades porque eso es un hook, ese use styles, o él cómo sabe que, pues, que ese props.with es como el valor que tiene que tomar. Este de acá, Sí, ese. no, simplemente lo que sea que yo le pase aquí, él me lo va a entregar cuando yo le ponga una función. Entonces, o sea, yo podría no pasarle with. No es que él me vaya a decir, uy, no me estás pasando with. Simplemente pues va como a fallar. Va a poner aquí, pues no me pone el with porque no se lo pasé. Pero no es que haya como ninguna magia y simplemente lo que sea que yo le pongo aquí, él me lo pone acá. Lo que sí es un poquito, no sé, a mí todavía me parece como bien sorprendente es que
Vení aquí. Ah, no he hecho el height. Listo. Lo que sí, pues al menos a mí me parece un poquito sorprendente es que sí, los estilos van a cambiar dinámicamente. Entonces aquí yo le muevo el diámetro, miren este numerito acá, este numerito está cambiando. Pues por eso se ve el cambio. Eso quiere decir que por acá, en el head, donde sea que está ese ancho, no, what? Se me perdió. ¿Dónde está? Se me perdió esa clase. Aquí está, pero no me la está. Bueno, ahí sí no sé qué magia negra está haciendo para que no aparezca aquí, pero literalmente esa clase tiene que estar, o el contenido de esa clase tiene que estar cambiando. ¿Sí? No sé por qué aquí no me aparece. Esto cambiado. O sea, la hoja CSS como tal cambia. Sí, tiene, claro, tiene que cambiar porque al final esto es una clase. Claro. O sea, miren que ya no es algo que cambia aquí. Miren que las clases pues no cambian. Lo que cambia literalmente es la hoja de estilo. Ajá, o sea, no cambia el DOM, el objeto DOM, los estilos, sino que cambia la hoja de estilos y ya pues al cambiar la hoja de estilos, pues el DOM sabe qué adoptar. Ok. Sí. Acá, por ejemplo, si creamos, digamos, un par, creamos ese y luego creamos otro con otro color. Porque no me lo está agregando. Y aquí dañamos algo. No sé. Algo raro. Porque no me está agregando. Eso estaba funcionando. ¿Sí? Ah, o nosotros habíamos empezado a conectar esto con Fiverr, ¿no? Con una que... Ah, sí, entonces estamos haciendo. Porque no, a mí ya se me ha olvidado. Supone que íbamos a hacer a continuar con esto. ¿Qué pasó ahí? Se nos olvidó a todos. ¿Será que con esto nos cagamos eso? Pues como la agregada. No sé por qué no me está agregando más. Pero lo que quería mostrarles es que él debe tener una clase que comparte y otra clase que sí es como única de cada instancia del contenido. No sé por qué no me está agregando. Bueno, ¿cómo vamos hasta aquí con esto de los estilos? ¿Tiene sentido? ¿Le ven? Para mí sí. Sí, porque es, o sea, ya realmente ya, ahora sí el DOM como tal no lo tocamos para nada, ni siquiera para los estilos. Incluso Material lo que recomienda es no usar, por ejemplo, div, no usar estas etiquetas como básicas de HTML, sino usar también componentes. Por ejemplo, Material tiene un componente que es Box. ¿Qué ventaja tiene esto? Que ustedes le pueden agregar funcionalidades que un div no tiene. Por ejemplo, Box, ustedes pueden poner márgenes y paddings y cosas como sin tener que escribir estilos, literalmente. O sea,
le pueden poner M, que significa margen 3. Lo que le están diciendo es que tenga 3 unidades de margen en, todo, pues, en todas las direcciones. Y ustedes deciden cuál es la unidad de margen. Por defecto creo que es como 8 píxeles. Entonces, si no estoy mal, esto debería tener en el margen, ¿dónde está el margen? Miren. Entonces tiene 24, es el 8,3. Ya, pero ustedes deciden, por ejemplo, no, es que yo quiero que mi unidad de margen no sea 8, sino 6, pues, o lo que sea. Y todo lo controlan desde el tema. ¿Ya? El tema es esto de acá, que ya vamos a ver entonces cómo se modifica. Entonces, es como otra de las recomendaciones de Material. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los textos. ¿No? Tenemos un texto. Por ejemplo, como que no, en vez de usar H3, para poder controlar bien como los estilos y todo lo que está pasando por detrás, más bien usar es typography, que es un componente de Material. Y si ustedes quieren decirle que sea como un H3, pues le dicen que la variante de esta tipografía es H3. Entonces también, ¿qué quiere decir esto? Que ustedes pueden, desde el tema, desde un solo sitio, controlar cómo se ven los H3 de toda la aplicación. Entonces, si hay un cambio, es mucho más fácil cambiar la configuración del tema que irse por toda la aplicación buscando dónde era que habían puesto H3 o PES o lo que sea. ¿Sí? Entonces, este acá. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Sí, profe, también iba a decir de que, por ejemplo, yo he usado el que es grid, que es prácticamente como lo que veíamos en web, que es FlexiBoxes. Entonces, pues uno lo mete en un grid y lo que está dentro de otro grid y le va diciendo como que cuánto espacio quiere que uno ocupe de las 12 columnas que hay en la web, que es como parecido a lo de la bots que usted nos mencionaba. Claro. Entonces también es, por ejemplo, aquí uno le puede poner como qué tanto espaciado querés entre las columnas. Y con las columnas, pues se puede hacer una diagramación por columnas. Pues. O sea, por ejemplo, una columna, es como si yo cogiera el espacio completo y lo divido en 12 espacios chiquiticos. Entonces yo le digo como que este de acá ocupa los 2 espacios. Este pues solo ocupa 6, entonces caben 2. Este es al que te referís, ¿no? Sí, sí, profe, ese. Y esto por detrás, pues usa Flexbox. Eso quiere decir que yo puedo usar todas las propiedades de Flexbox. Entonces, claro, sirve para diagramar súper breve. ¿Listo? Pero entonces, digamos, yo no quiero que mi color primario sea este, porque, yo qué sé, para mi marca el color primario es un naranja. Entonces, ahí ya toca entrar a modificar el tema. Para eso, eso lo encontramos acá en el tema y toca hacer esto. Es como crear nuestro propio tema basados en el tema por defecto y hacer un contexto para que todos los componentes que están dentro de ese contexto cojan nuestro tema. ¿Sí? Y al final es un contexto, así como el contexto que ya hemos hecho, ¿se acuerdan? Nosotros hicimos un drum context, creo. Ese drum context. ¿Sí se acuerdan para qué sirven los contextos? Sí, para van leer como, por así decirlo, propiedades y tener que pasarlas entre componentes. Claro, como para compartir un dato en varios Globalmente. sitios. ¿Sí? Sí. Básicamente en todos los componentes que estén ahí adentro. Y eso es lo que necesitamos, tener un tema que se comparta para todos mis componentes. Sí, ok. Acá. Entonces tenemos que crear un tema. Material pues está como esta utilidad, se llama Create Material UI Team.
pues podemos usar este. Digamos, esto lo haríamos por acá. Y acá, entonces, digamos que únicamente queremos cambiar el primary. Entonces le decimos que ahora el primary va a ser por aquí, por decir algo. Entonces ahí ya creamos nuestro tema que tiene como color primario el orange. Hasta ahí, pues no va a haber ningún cambio. Ah, bueno, le puedo poner orange. Entonces, voy a ponerle, yo qué sé, digamos que va a ser más bien como tirando a rojo. Pero bueno, ahí todavía no hay ningún cambio. Solamente creamos el tema, pero no se está utilizando. Para que mis componentes reconozcan el tema, tengo que ponerlo entonces en ese theme provider. Theme provider, ahí está. Y le digo que el valor es válido. Y decimos que el tema es ese que creamos por allá arriba. ¿Listo? Y pues tenemos que meter todo lo que queramos que comparta el tema allá adentro. Miren que ahora sí, este botón, que sigue siendo un botón primario, ahora lo que pasa es que el color primario es diferente. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Sí. Sí. No, básicamente eso es para modificar el tema. Y el tema, pues, como está en un contexto, ¿se acuerdan qué quiere decir que algo esté en un contexto? O sea, aparte de que se comparta, qué otra cosa importante tienen los contextos? Los como los tamaños del texto por defecto. Esas son cosas de material, pues de los estilos de material, ¿cierto? Yo puedo modificar los tamaños y lo que sea. Pero mi pregunta es, un contexto, en general, los contextos de React, ¿qué tienen de especial? ¿Qué me permiten? Reutilizarlos. Contexto me permite compartir datos, pero aparte me avisa o le avisa a todos los componentes cuando esos datos cambian, ¿no? ¿Sí? Como el propio estado, pues. Como un estado, exacto. ¿Qué quiere decir eso? Que podríamos nosotros inventarnos hacer Modo algo. oscuro, modo claro. Exacto. Modo oscuro o modo claro, pues es como podríamos poner dos temas. Así como que, bueno, si yo le hundo aquí o acá, pues me cambia el tema. Pero podría ser algo todavía más personalizable. Miren que, ¿por qué está fallando? Miren que, por ejemplo, Material me deja literalmente acá desde la propia página modificar los colores. O sea, digamos, no, yo quiero que mi página tenga que el primario sea este. Aquí me muestra como una previsualización de cómo se vería. Digamos este de acá. Y que el secundario sea, por decir algo, este de acá. ¿Sí? Y si le digo set docs color, me pone todos los componentes ahora siguiendo esto. ¿Sí ven? Miren, ahora este es el primario y el secundario lo usa para este tipo de cosas. Bien, miren, todo, o sea, realmente ahora todo en la página cambió. Si nos vamos a, por ejemplo, los componentes, creo que también deben haber cambiado. Pues miren que ahora el primary es con ese primary que yo seleccioné. Sí, igual que el secondary. Entonces, básicamente todo lo que esté en el tema también puede ser como modificado pues en tiempo real, dinámicamente. ¿Sí? Eh, ¿Sí entienden? Digamos que no. Hay algunas aplicaciones para las que eso es importante. La mayoría realmente uno no es que esté cambiando pues, temas y colores y cosas por ahí. Pero por ejemplo para accesibilidad,
sí podría llegar a ser bastante importante. Cosas como alto contraste y todo. Bueno. ¿Listo? ¿Sí? ¿Tiene sentido hasta ahí? Ok. Sí, está bacanísimo. Porque yo también tenía como esa duda de hacer como una página que tuviera como ese modo oscuro y normal. Y pues lo iba a hacer a mano y fue como que, uy, no. La muerte, porque me tocaba como buscar todo lo que tuviera la class list normal y ponerle el dark. No sé. Claro, no. De esta forma, como que ustedes pueden simplemente tener dos temas. Como que el tema, por ejemplo, el tema light y el tema dark, por decir algo. Y entonces en este otro, pues no es este, sino este. Y tener como un switch que los cambie. Entonces habría que tener un estado, digamos, is dark theme, set is dark theme, this state. Y acá entonces el tema va a ser, si is dark theme, entonces el tema es dark ¿qué? Theme dark. Si no, theme black. Entonces ahí pues tiene el tema light, que es el rojo. Y habría que poner un switchecito. Digamos que por acá, un switch de los de material. Bueno, aquí por ejemplo hay un pequeño problema. Ya tengo un componente que se llama switch. Pero este switch no es el switch de material, sino el switch del router. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago para importar otro que también se llama switch? No puedo tener dos variables que se llamen igual. Yo quisiera importar dos cosas que se llaman igual. Entonces me toca cambiarle el nombre a alguna de las dos. Digamos que acá digo switch. Switch. Ahí tendría pues el error porque se llama igual. Entonces para cambiarle el nombre le digo switch as, por ejemplo, movie switch. Pues ahora lo uso es así como material y switch. Es una pregunta. Pues Material pues tiene todo este comportamiento como de división y editar como la hoja de estilos como tal, pero también tiene como todo esta librería de componentes ya por defecto, de los botones tienen ese estilo, todo eso. Uno puede fácilmente decir, no, voy a usar toda esa estructura que vos tenés, pero mis botones van a ser de este estilo como todos, así, no los de Material. Claro. ¿Sí? Pero no te entiendo, o sea, como usar todo el resto de cosas, pero no usar los botones de material. Sino No como usar tus como propios el botones. estilo que ellos tienen, pero sí como esta infraestructura de edición de estilos, modificando Claro. directamente el style sheet y todo eso. Ujú. Ya miramos un ejemplo. Eso es bien importante. Entonces, por ejemplo, me doy switch y change. Change. So aquí simplemente le diríamos set is dark theme con el valor contrario al previo. Entonces aquí está el switch. Miren que ahí me cambia entre tema, me cambió. Cambió una vez, y luego me cambió. Hmm. Y ahí sí no sé qué. ¿Ve? ¿Alguna idea?
¿Qué cosa? Pues, Vuelve al estado anterior. No, no vuelve. A ver, vamos a ver ahorita aquí. Ah, aquí sí. Como que hay Toca que hacer la copia. forzarlo, claro, hay que hacer la copia, o forzarlo a que sea una referencia diferente. Listo. Aquí, por ejemplo, este es un caso en el que esto, por lo general, está muy mal hecho, esto que acabo de hacer. Para eso, React tiene un hook que es el use memo. Es de esos hooks que, pues que no hemos visto. ¿Se acuerdan que hemos hablado pues, de otros hooks que todavía no hemos visto? Sino que el día que Lo más vimos los hooks, específicos. realmente vimos fue solamente el use reducer. Pero justamente para este tipo de casos se usa ese otro, el use memo. Pero bueno. Entonces, ¿vamos bien hasta aquí? ¿Tiene sentido? Sí, está bacano. Todo bien. Entonces, listo, lo que dice Payán, por ejemplo, yo quiero usar todo el resto de cosas, pero pues no usar el botón de materia. Para eso, pues puedo simplemente no usar el botón de materia, ¿no? O sea, como que empezando porque no hay como, no hay nada que me obligue a, después estar usando materia, entonces tenés que usar el botón de materia, ¿no? Pues yo podría usar cualquier otro botón. Cualquier otro botón, incluyendo, por ejemplo, mi propio botón. ¿Ya? Entonces, digamos, yo no quiero usar este botón de matilla, pero entonces vengo por acá a mis componentes y me hago uno nuevo. Por ejemplo, que se llame btn. btn.tsx. Pues aquí ¿cómo era? Create basic, ok, btn. Y aquí me hago mi propio botón. ¿Sí? Este botón, entonces, pues sí tiene que empezar del botón común y corriente, por ejemplo. Y pues tendrá mis estilos, digamos, use styles. Lo importante es que yo sí use este use style. Digamos, yo uso el use styles, le digo que su background color será theme.palette.primary. Sí, hasta ahí es el color primario, pero los colores en la paleta de material siempre vienen como con diferentes opciones. Es, por ejemplo, el color principal, el color puro realmente. Entonces le estoy diciendo que este botón va a tener de fondo el color primario, cualquiera que sea el color primario del tema. Const, clases, use styles, class name, classes.root. Acá para ponerle el contenido, entonces podemos usar children. Y dentro del botón pues le ponemos children. Sí. Y, bueno, podemos, si lo dejamos hasta aquí, va a ser un poco inservible este botón. Okay, podemos por acá ponerlo, btn. Y podemos poner aquí una prueba. Y él debería verse, miren, aquí está la prueba, y miren que le hace caso al tema. Miren que el color de fondo es azul o rojo. ¿Sí? Más o menos a esto te referías, allá. Sí, profe. Es un A mí me encanta como componente. sea el mini delay de la carga de los componentes. O es porque tiene un transition. Es porque tiene transition, ¿no? Ah, ok. Eh, creo, pues. Sí, miren, este transition. A ver si sigue viendo, pero yo creo que. Ah, se lo volví a poner. Así es por eso. Vale, entonces, mientras yo use esto de acá, el next styles, que recibe el tema,
yo puedo usar esta variable team para tener todo pues como coordinado con el tema que yo le pongo desde por acá. ¿Vale? Hay que tener cuidado al hacer esto, o pues más que tener cuidado es como acordarse de que por lo general los componentes pues son bastante más complejos que solamente ponerle children. Por ejemplo, este botón, aquí como está, no me sirve para mucho, porque, por ejemplo, no me va a dejar ponerle un on-click. Va a decir que on-click no es una propiedad que él conozca. ¿Ya? Todas estas propiedades no están puestas como de manera automática. Están puestas, digamos, como porque se pusieron manualmente. O sea, si yo quiero que mi botón pueda recibir un on-click, quiere decir que yo tengo que decirle aquí que, bueno, esto puede tener un on-click, que será una función que no recibe nada, y la tengo que recibir acá, y se la tengo que pasar acá. Un clic. Simplemente como acordarse de eso. Si le pongo un clic, bueno, seguramente será opcional, por si yo de pronto necesito un botón que solo parezca botón, pero realmente no tenga ninguna acción. Entonces, si se la pongo opcional, aquí no me debe marcar el error. Está cargando todavía. Se quedó cargando, listo. Pero si se la quiero poner, pues ahí ya creo que me la deja poner. Un clic. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Sí, sí, tiene sentido. No quiere decir que realmente haya que hacer todo a mano. Por ejemplo, si yo quisiera tener este botón que tenga todas las propiedades de un botón común y corriente, le puedo decir eso, como literalmente tenga todas las propiedades de un botón común y corriente. ¿Cómo se hace eso? Miren que los botones, pues, o los tipos de las etiquetas también existen. O sea, esto está tipado. Está tipado, no estoy seguro si lo puedo sacar. Creo que lo puedo sacar así, si no estoy mal. Entonces creo que podríamos decir, esto ya no puede ser una interfaz, sino un tipo, que es igual a esto y esto. Este error. Lo copié mal. Entonces, al hacer esto, ahora, digamos que mágicamente deberían aparecerme un resto de propiedades acá. Todas las propiedades posibles del botón. ¿Ya? Y pues básicamente tocaría ir una por una, como decir, listo, spell check, y entonces acá decir spell check igual a spell check. ¿Sí? Bueno, obviamente también hay una forma pues de hacerlas todas al mismo tiempo, que sería básicamente decirle acá props. Estamos diciendo que primero sacamos el children y luego aquí que ponga todo el resto. Es importante que este siempre sea el último. Y luego podemos hacer esto. Llaves y luego otras llaves, props. ¿Cómo se lo ¿cómo se lo ¿Qué dijiste que es importante que sea el último? Este es importante que sea el último. O sea, si esto lo pongo al principio, me marca error de... Es importante que sea el último. Cuando le pongo el ¿Pero por qué? ¿Por qué es el error? Porque yo aquí le estoy diciendo como que quiero coger el children y quiero coger por decir algo, cualquier otra cosa, un click. Y todo el resto, o sea, todos los otros que no sean ni children ni un click, quedan agrupados aquí en estas props. Entonces,
como yo le estoy diciendo todos los otros, es importante que pase al final. Porque no le puedo ok. decir todos los otros poniéndolo de Cuando primero. no, ajá, ok. Entonces, de esta forma, cuando vayamos a utilizar acá el button, va a tener todo lo que la etiqueta button ya tiene. Un clic, o también yo que sé, un mouse down, ya automáticamente tiene todo lo que la otra etiqueta también tiene. ¿Sí? Y si yo quiero hacer que tenga todo lo que el button tiene, pero aparte que tenga, por ejemplo, variantes. Variantes que sean opcionales y que pueda ser, por ejemplo, light, dark, yo qué sé. Entonces tendría, el resultado sería la combinación de todo lo que tiene el botón normal más esto de acá. ¿Qué quiere decir? Que yo acá entonces de nuevo le puedo poner, por ejemplo, on click, que es algo del botón normal, y también le puedo poner una variante, que no es algo que tenga un botón normal, sino que lo tienen mis BTNs. Por eso dice dark y light. ¿Sí? Sí, organismo. Porque puedes heredar como de un elemento HTML convencional, pero expandirlo. Y no tiene que ser de un elemento HTML convencional. También puede ser De de otro. otros componentes. Por ejemplo, podría ser del componente button de materia. O de cualquier otro componente. ¿Sí? Bueno, ese tema a mí me parece brutal lo que les digo. Yo he probado bastantes cositas como estas, de sistemas de estilos y de todo, y esta es la que me ha parecido más áspera. Pero, como con todo, yo sé que puede ser fácil como querer irse pues por los espacios más recónditos, pero también es algo complejo. Entonces, la misma recomendación de siempre, vayan paso a paso. ¿Sí? Eh, hay otras formas también de customizar estas cosas. Por ejemplo, eh, 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 por ejemplo, Material tiene unas clases por defecto que en teoría no deberían cambiar mucho. Por ejemplo, Material UI Button Label. ¿Sí? Es como que ustedes podrían decir, bueno, yo quiero cambiarle la apariencia al label de este botón. Por ejemplo, digamos que aquí no vamos a empezar con el botón normal, sino que nos vamos a basar en el botón de Material. Button de Material. ¿Sí? Aquí ya estas propiedades no nos sirven, porque ya no son las propiedades del botón las que necesitamos, sino las propiedades del botón de Material. Pero pues Material obviamente también está bien tipado, entonces le podemos decir button. Siempre se llama como nombre del componente props, button props. Entonces le decimos que tenga todas las propiedades de botón y la variante. Ahí me estaba marcando error, porque button props también tiene una variante. ¿No marca el error? No. No. Props. No quiero otra cosa aquí. También aquí aquí él básicamente no sabe cuál elegir, porque el problema es que variant existe en este y acá le estamos colocando otro. Es como que si nos vamos a copiar una de las propiedades, es importante omitirla de acá. ¿Recuerdan cómo se hace eso?
Con un Eh, tipo omit, algo así. Omit esto. elemento y y el elemento que se va a omitir. Entonces ahí ya la estamos omitiendo y ahora aquí me marca error, porque variant está incluido en estas props. Entonces como si le estuviéramos diciendo al botón variant es igual a, por ejemplo, like, que es algo que no existe dentro de las variantes del botón. Entonces, para no decirle eso, ¿qué me está diciendo eso? Like, bueno, like no es una de las que no es ni text, ni outline, ni contain. Entonces tendríamos que quitarla acá. O sea, decirle como like p variante. Pues ahí ya no debería marcarme nada. De todas formas, esto es más, un poquito más enredado. Simplemente si le sale algún error de esto, pues la más fácil es no reutilizar varios, sino pues algún otro nombre de variable, nombre de propiedad. Pero si le llega a pasar, se hace de esa forma. Lo que quería que viéramos era que yo puedo cambiar. Miren, ahora mi botón ahora se parece, o toma de base el botón de Matilda. Y yo puedo modificarlo internamente. O sea, yo puedo modificar el label. Hay varias formas de hacerlo. Una de las formas es literalmente usar la clase MUI button label. ¿Cómo hago eso? Acá en mis estilos, al botón le estoy colocando la clase root. ¿Cierto? Yo puedo decirle a root que dentro de root busque la clase punto MUI button label. Esta es la sintaxis. Esto igual es un objeto de JavaScript normal. Lo que pasa es que los objetos pueden tener de llaves pues, cualquier string, incluyendo ampersand, espacios y puntos y lo que sea. Solo que hay que ponerlo con comillas. Pues aquí le estoy diciendo que el label, por decir algo, va a tener el color orange. Pues ahí está. El label, un color orange. Está, miren, aquí está la clase. Entonces, el label que está adentro de esta clase personalizada. ¿Sí? Podrían utilizar los componentes, digamos, comunes y corrientes de Material, modificándolos internamente. ¿Sí? Están tan callados. Y no hay posibilidad de que esa clase vaya a cambiar, ¿cierto? Sí hay posibilidad, pero pues es más o menos remota. Digamos que podría cambiar cuando toda la librería tenga un update. ¿Sí? O sea, por ejemplo, cuando se pase de Material UI 5 al 6, como que de pronto le podrían cambiar los nombres. Pero pues por lo general se cuidan de no hacer eso, porque seguramente mucha gente depende de eso. Otra de las formas, como para no depender justamente de eso, es usar por acá una propiedad que se llama clases. Clases es un objeto con todas las clases que usa internamente un componente. Todas no, mentiras, ese es el problema, que no están todas, pero algunas de las clases que usa el componente internamente. Entonces, busquemos, aquí está la de label, por ejemplo. Entonces le podemos decir a label que tenga la clase clases.label y tenemos que crearla por acá. Label, y digamos que le vamos a decir que el font weight sea bold. Pues ahí está, y que está bold. Entonces tiene el color naranja y también el bold. ¿Sí? Esta como no depende de un string, esta sí es como la
en teoría la más adecuada. El problema es que no siempre se puede usar, porque no todas las clases están incluidas aquí en este objeto. ¿Sí? Creo que sí. No podría explicar lo último. ¿Qué cosas? Y la de clases, label. ¿Cómo así que, que clases no contiene todas las clases? Este, clases, es un objeto Ah, de los componentes de materia y es una forma en la que la librería te da el control para que modifiques cómo se ve, como cada parte específica del componente. mm, ¿Ya? Entonces, en teoría, en este objeto están todas las clases posibles de un componente. Entonces, por ejemplo, vos querés cambiar del botón, querés cambiar, por ejemplo, cómo se ve cuando está deshabilitado. Digamos que a este botón le ponemos por acá disable. Entonces, cuando le ponemos disable, ese botón se ve, ¿ya? Así se ve. Uy, uy. Ahora no, ahí está. Es este que dice prueba, ¿no? Lo que pasa es que allí, seguramente que como le hemos puesto este background color, no nos deja ver bien cómo se ve. Mira, pues, no sé, así se ve el disable. Es medio trucho. ¿Sí? No se entiende muy bien que sea disable. Entonces, digamos que nosotros queremos cambiar ese comportamiento, pues que cuando está deshabilitado, miren que incluso no me deja seleccionarlo porque está deshabilitado. Voy a tener todos los handlers deshabilitados también. Digamos que yo quiero cambiar cómo se ve cuando está deshabilitado. Entonces, seguramente debe tener una clase para eso. Entonces yo me puedo venir aquí a clases y como él me va a ayudar a autocompletar, buscar algo para el disable. 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 O hay otra clase que es Disable Elevation. Supongo que es una clase independiente para cuando el botón está deshabilitado y también tiene una elevación. Entonces, digamos Disable. sí, sí, porque no sé qué es lo otro. Disable y entonces aquí le podría poner una clase mía propia, clases.disable. Entonces ya le digo, listo. Cuando este botón se le ponga la clase deshabilitada, quiero que le pongas esta clase mía. Entonces hay que crearla por Personalizado, acá. sí. Entonces yo digo que por cualquier razón, yo quiero que cuando esté deshabilitado tenga un opacity de 0.1. Debería estar casi invisible. Entonces, no sé si lo alcanzan a ver, pero ahí está. Y está en mi clase disable. Entonces es una forma de No. materia de permitirnos cambiar cada componente, pues dependiendo de sus propiedades, dependiendo del estado en el que esté en ese momento. Profe, yo he visto que pues, yo tengo la forma de trabajar que es con los tipos. O sea, como que botón tipo uno porque pues, los botones como que cambian dependiendo de, pues, donde se pone, ¿no? Ajá, Entonces uno podría hacer eso. O sea, creo que también se usa como que primario, secundario, no sé si... ¿sí? Ajá. Pues yo le pondría por aquí type, digamos que sea opcional y que pueda tener el tipo 1 y el tipo 2. Entonces por acá le digo que una de sus propiedades es type. Type no nos va a servir porque los botones ya tienen un type, creo. Sí. Entonces, si yo quiero llamarle type, me tocaría agregarle aquí a lo mismo. Type. Entonces podría decir que, por ejemplo, que todo el botón, cuando sea de tipo 1, aquí si yo le digo igual a 1, le estoy diciendo que ese va a ser su valor por defecto. Ujú. Entonces yo podría decirle que cuando el tipo sea 1, entonces que le ponga la clase 1. Y si no, que le ponga la clase 2. ¿Sí? Ok, listo. Entonces 1,
22. Ok. Eso sí es dinamismo. Pues va a tener type, que me va a preguntar ahí un segundo. ¿Listo? Sí, sí, sí. Otra cosa interesante es que me deja poner globales. Por ejemplo, aquí estamos cambiando el material igual button label de un componente, o sea, de los componentes BTN, ¿cierto? Entonces, ese label cambia, pero el label de los otros componentes que no son BTN, pues ese no cambia. ¿Sí o qué? O sea, cuando nos vamos acá a la aplicación, pero ahí no se ve nada. Cambia, ¿cierto? El label es naranja y es bold. Pero estos no, porque estos son button, estos no son BTN. ¿Sí que back y next son button, no BTN? ¿Sí? Yo podría simplemente cambiarlos todos a BTN. Y como parten del mismo button, pues van a funcionar. Aquí esta variante me pone error porque por acá la habíamos omitido. Pero pues, si ya no la omitimos, creo que no es necesario. Pues ahí no debería marcarme nada. Creo que ya. Sí, no, que a veces él se queda con los errores del cargar. Entonces, miren, ahí, pues esa sería una forma, ¿cierto? Pero si de pronto eso no es una posibilidad, porque ya nuestra aplicación es muy grande, cualquier otra razón, y yo igual debo quedarme con todos estos como button, o si simplemente yo quiero cambiar algo que es demasiado general como para ir componente por componente, pues, y revisar todo eso así, yo puedo hacer globales. ¿Qué son los globales? Los globales son clases, pues, o estilos que aplican como CSS común y corriente. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Bien, yo aquí voy a poner esto, @ global. Lo que sea que yo escriba aquí, van a ser clases comunes y corrientes, las clases de toda la vida. O sea, por ejemplo, si yo aquí hago un MUI button label y le digo que ahora va a tener un text transform de none. Aquí, a veces cuando uno empieza a hacer estas cosas anidadas, él pierde la capacidad de autocompletar. Es medio chimbito. Entonces miren que ahí le puse ese text transform none y ahora todos mis botones, no sé si habían notado que estaban en caps, bueno, mayúsculas sostenidas. Miren que ya no. ¿Sí lo vieron? Miren, si lo comento. Miren que ahora son mayúsculas sostenidas. Se puede recargar. Entonces, miren ahí, por defecto mayúsculas sostenidas. Pero aquí les estoy diciendo que de manera global, todos los elementos que tengan esta clase de CSS normal, su text transform sea none. ¿Sí? Entonces, miren, text transform none. O por ejemplo, no tienen que ser clases. Yo podría decir que el body tenga un background color de red. Es todo el body de red. ¿Sí? Pero por orden uno, ¿dónde pondría esas globales? ¿Como el propio app? ¿O qué? Eso es re importante. Aquí, a ver, si no me puede hacer quedar mal como el otro desgraciado. Solamente se va a aplicar mientras este componente se esté renderizando. Este componente es el BTN. Entonces, en el momento en el que no haya ningún BTN renderizándose, el body debería dejar de ser azul. Vamos a ver.
Creo que cuando yo finalice no va a haber ningún PTN. Aquí hay algo extraño, entonces. Estoy seguro de que es así como se los digo, pero entonces lo que estoy pensando es que de pronto es este render. Creo que tiene que ver con esta forma en la que lo estamos haciendo acá. Aquí hay algo raro. O de pronto es el hot module reloading. El mismo que nos... Sí, sí, aquí sí. Esto no es así. Voy a revisar, me queda de tarea, pero creo que aquí hay algo raro. Porque esto sí lo uso un montón. Pero bueno. Esto, entonces la pregunta para allá. Esto por orden debería estar, sí, pues depende de uno cómo lo necesite, ¿no? Si necesitas, como en este caso que no funciona, pero si necesitas que sea un global que se activa y se desactiva dependiendo del componente, pues está en ese componente. Que digamos que no es un caso raro, porque yo puedo tener, digamos que cuando esté en una pantalla, quiero cambiar todo el body, todo el color de fondo a un color diferente. Entonces yo puedo tener esos globales dentro de las pantallas. O si tengo globales que realmente son globales y nunca se van a desactivar, pues sí deberían estar directamente en app o en mi componente principal. ¿Sí? Y ahí Material, por ejemplo, también tiene les recomiendo usar un baseline. Así, este componente sí es baseline, que es como una especie de reset. ¿Se acuerdan de los resets? Lo de volver como todos los, por defecto, como para iniciar uno, ¿no? Ellos recomiendan, aquí donde uno usa, por ejemplo, el tema, entonces aquí también usar un CSS base. Bueno, pues, a grandes rasgos, eso es como lo que les quería mostrar de los estilos. De nuevo, esto tiene muchas otras cosas más complejas, pero la misma recomendación de siempre, pues empiecen por lo más simple y le van añadiendo complejidad, pues como paso a paso. Listo, me queda de tarea revisar eso, que sí me parece extraño, eso no funciona así. ¿Preguntas? ¿Qué opinan? Bastante útil. Pues es una forma de hacerlo muy dinámica, así como he hecho durante toda la clase. Puede usarse, puede facilitar muchos procesos. Creo que lo que decía fortalece como esa filosofía de nosotros modificamos datos como tal, los estilos, pero ya el DOM componente pues se queda quietico ahí. Claro, pero justamente eso es que nosotros modificamos datos y así como los componentes y lo que ve el usuario en cuanto a datos es una respuesta a esa modificación, pues también es que los estilos pueden ser una respuesta a esa modificación de los datos. ¿No? Ahí en React sí, todo gira alrededor de los datos, incluyendo los estilos, por ejemplo. Entonces sí, es como acercarse más todavía a la filosofía de React. Y lo que vos decías era que el componente al renderizarse crea la hoja de estilo. Y el comportamiento que esperabas es cuando se dejara de renderizar esa hoja de estilo también se fuera del HTML. Sí, o sea que el body volviera a su color anterior. Ok. Sí, estaba buscando aquí porque yo solo uso y funciona. Creo que no lo encuentro en este momento. Ahorita lo busco y les mando un videito. Yo creo que tiene que ver es con ese hot mode reloading, que es el mismo que nos da también problemas a veces para... Vieron que me tocaba recargar. Porque tiene que ver con eso. Bueno,
Bueno, muchachos, yo los dejo entonces. Eh, nada, quedamos pendientes de revisar lo otro. O sea, por mí pueden ser, por ejemplo, tenemos otras 4 sesiones o algo así. Si tienen otra idea o idea de horarios, pues también. No sé, pues, escucho opiniones. La pizzita, por ejemplo, podría ser, solo que no sabría en dónde. Cuándo. Si superamos los inconvenientes logísticos, también pizzita si quieren. No, toca, yo creo que pizza virtual. No sé, profe, te dejé decir es que por allá, por el lago detrás de PriceMart. No sabes cómo. No, Vaya, no. Pizza presencial, por favor. Ah, es que dónde, los que somos de acá del pueblo. No, pues la casa de Payán, que es la más central. Sí. No, sobre todo. Pizza en Palmira. mira, uy, paso. Esteban y yo igual. En No, mi es que casa puede, pero también, yo también vivo en la mía. también Gabriel vive por allí. Otro estado. A lo bien, Gaviria está al lado opuesto de Payán. Vive Gaviria. Amundi. ¿O dónde? Sí, Jamundí. Está- Ah, las ventajas de la virtualidad. Bueno, Se llega a Jamundí. Sí. Servercito de Contratamos Minecraft. un Ponemos pizza en busito. Minecraft. Pues no es la capital de los chelas. Un servercito de Minecraft, obvio. Hacemos el edificio C de nuevo, desde cero. Gaviria no juega nada multijugador. Smash. No, pues yo tengo la Switch ahí, pero no me he comprado Smash. No. Son muy ratas ahí. Uy, no. Sí, yo creo que cositas. Bueno, Ustedes tienen Switch. luego hablamos entonces. Muchachos, que mañana tengo un demo y va a morir. No, profe. Nos vemos, pues. Chao, profe. Chao. Chao. Y- Gracias, profe. Aproben.